Alabamos, exaltamos y glorificamos el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Alabamos y exaltamos el nombre de aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Oh, mis amados, qué tremendo privilegio. Nos sentimos felices, gozosos. Mi corazón parece que está como un volcán en erupción del tremendo gozo que nos da poder predicar la preciosísima y dulce palabra de Dios. Oh, qué hermoso. Le damos una cordial, pero cordial bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas de diferentes latitudes, de diferentes países, que se unen con nosotros para darle a la trompeta el sonido certero. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Hoy tenemos el tema número 465 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual, que cada día está creciendo más y más por la gracia del Señor Jesús. Así que nos sentimos gozosos, y si usted desea contactarse con este predicador, lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje por WhatsApp, ya que aquí aparece nuestro número de contacto. Con mucho gusto le vamos a enviar riquísimos temas que le pueden ayudar en su crecimiento espiritual. Por lo tanto, nos sentimos gozosos, felices por eso. Así que vamos a dar comienzo entonces a la programación de esta ocasión. Vamos a mirarle a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema y la tesis teológica que vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Muy bien. El título del tema es Las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. Y esto que está entre paréntesis es porque este tema fue pedido por el hermano Arias de Dominicana. Él fue el hermano que me pidió que predique sobre este tema, y con mucho gusto le vamos a complacer con el pedido que nos hizo. Si ustedes también pueden hacer lo mismo, ustedes también pueden solicitar temas. Si desean, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también lo pueden hacer libremente. Siéntanse libres para hacerlo, y con mucho gusto le vamos a ayudar no solamente a aclarar sus dudas, sino también a enriquecerles espiritualmente hablando, porque acuérdense que no existe otra riqueza mayor que la riqueza que viene del cielo. Qué hermoso, mis amados. Entonces, las 7 copas de la ira de Dios es lo mismo que decir las 7 plagas del Apocalipsis. Es la misma cosa. Entonces, el texto pivot
Como ustedes pueden ver acá en la pizarra, el texto base es Apocalipsis 16:1. Vamos a sacarle el jugo a este versículo 1 que aparece aquí. O sea, hoy no vamos a hablar de las 7 plagas una por una. No, el tema de hoy es solamente el versículo 1. Solamente a este versículo 1 le vamos a sacar el máximo provecho posible. Entonces, la primera pregunta que tenemos que formularnos es la siguiente. Antes de entrar en antes de responder esa pregunta, vamos a leer el pasaje. Apocalipsis capítulo 16, que va a ser nuestro texto base. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Son 7 ángeles porque cada ángel derrama una plaga o una copa, que es lo mismo. Entonces, y ahí está la orden. Ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Ahora, ya hemos leído el versículo 1. Ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué estaba pensando el apóstol Juan? Porque Juan es el que escribe Apocalipsis. ¿En qué estaba pensando Juan cuando escribe este versículo 1 que aparece acá del capítulo 16? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué pasaje del Antiguo Testamento estaba pensando cuando escribió este versículo 1? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Y la respuesta la tenemos en Isaías. Vamos a anotar primero acá en la pizarra Isaías capítulo 66, versículo 6. Isaías capítulo 66, versículo 6. Después tenemos también Isaías capítulo 59, versículo 18. Y también tenemos Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Entonces, mucho ojo con esto. En estos 3 pasajes que están acá, estaba pensando el profeta de Patmos, Juan, cuando escribe el versículo 1 de Apocalipsis 16. Entonces, tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver lo que dicen estos pasajes. Isaías capítulo 66. Vamos a comenzar con Isaías 66, verso 6. Noten lo que dice este pasaje, porque este pasaje es clave, hermano. De este versículo 6, de aquí, se inspiró Juan para escribir Apocalipsis 16:1. Y noten lo que dice porque tiene peso. El versículo 6 de Isaías 66 dice así: voz de alboroto de la ciudad. Noten. Y ahora viene, voz del templo. Noten, voz del templo. Noten que la palabra templo también aparece en este versículo 1 que está acá. Pero ahora noten el detalle con el que nos vamos a encontrar. Dice, voz de Jehová que da, ¿qué cosa? Que da el pago a sus enemigos.
Tremendo, mis amados. Noten lo que dice. Quiere decir entonces que, según Isaías 66, versículo 6, las 7 copas o las 7 plagas de Apocalipsis son un pago, son una remuneración que Dios le da a quienes, a sus enemigos. Qué tremendo ese detalle y subrayen ese detalle porque tiene mucho peso. Ahora, vamos a ver, retrocediendo un poco, ahora tenemos que ir a Isaías 59:18. Noten lo que dice el versículo 58 de Isaías 59. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Noten, dice lo mismo que el versículo anterior, solamente que en este versículo 18 se le agrega una palabra que no aparece aquí en este versículo 6 de Isaías 66. ¿Y cuál es esa palabrita? Esa palabra es vindicar. Mucho ojo con eso. Vamos a poner acá esta palabrita porque es súper clave. Vindicar. Vindicar. Esta palabrita tiene un peso enorme y esta palabra está entrelazado con la venganza. O sea, ya tenemos 2 detalles. Número 1, venganza de sus enemigos. Y número 2, vindicar. 2 cosas ya que hacen las 7 postreras plagas. 2 detalles importantísimos. Ahora, vamos ahora a Deuteronomio. Deuteronomio 32, versículo 35. Otro pasaje en el cual estaba pensando Juan cuando escribe Apocalipsis 16:1. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 35? Dice, mía es la venganza. ¿Y qué más viene? Y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y los que le está preparado se apresura. Entonces, aquí tenemos 3 pasajes en los cuales el apóstol Juan estaba pensando cuando escribe este versículo 1 de Apocalipsis 16. Ahora, otra pregunta que calza perfectamente con esto es la siguiente. ¿Cuál es una de las lecciones más profundas que sacamos de las 7 postreras plagas? Importantísimo, hermano. Esta pregunta tiene un peso mucho, pero mucho más espectacular de lo que nos imaginamos. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 182. Y noten lo que dice porque es espectacular. Dice así: el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Noten, ¿qué dice? Que muy pronto el mundo va a ser abandonado. ¿Por quién? Por el ángel de la misericordia. Y ahora bien, escuchen esto, hermano, porque esto es bombazo. Noten lo que dice. Nadie
Nadie piense, a nadie se le ocurra que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Nadie, que a nadie se le ocurra que puede esconderse de la ira de Dios o de las 7 copas apocalípticas detrás de una mentira. ¡Qué impresionante! Noten, porque Dios dejará al alma sin escapatoria. Oh, mis amados, qué impresionante el detalle que tenemos acá. Acá tenemos un detalle demasiado, pero demasiado clave. Noten, acá dice claramente que nadie se puede esconder detrás de una mentira. ¿Para qué? Para librarse de las 7 copas de la ira de Dios. O sea, en otras palabras, es imposible librarse de las 7 plagas o escondiéndose a través de una mentira. Eso es imposible. Y esa es una de las lecciones más, pero más trascendentales que sacamos de este tema. O sea, no podemos escondernos detrás de una mentira con el propósito de librarnos, porque eso es imposible. ¡Qué tremendo detalle! Subrayen ese detalle porque es clave. Ahora, ¿por qué la copa de la ira se llena? ¡Qué interesante! Esta es otra pregunta interesantísima. ¿Por qué la copa se llena? ¿Qué es lo que hace que esa copa se llene? Esta es otra pregunta importantísima. Vamos a buscar un poco algunos pasajes que tienen que ver con esto. En primer lugar, tenemos Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 16. Génesis capítulo 15, versículo 16. Noten lo que dice. Y en la 4ª generación volverán acá, y noten lo que dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que, según Génesis 15:16, la copa puede llenarse por completo de acuerdo a la maldad de la gente. O sea, la cantidad excesiva de pecado es lo que llena la copa de la ira de Dios. ¡Qué tremendo! Y aquí pone el ejemplo de los amorreos. Acá dice que el pecado de los amorreos todavía no había llegado al colmo. O sea, no había llegado a rebasarse la copa. Eso es lo que está diciendo. Ahora, este pasaje lo vamos a entrelazar con Romanos capítulo 1. Noten lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. Este pasaje que vamos a leer ahora es un complemento de Génesis 15:16 que ya leímos recién. Noten lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios, noten, se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está. Quiere decir entonces que la ira de Dios es perdón, el pecado del hombre es lo que lleva a que la ira de Dios se manifieste. Eso es lo que está diciendo. Ahora, noten lo que dice también Mateo capítulo 23. Vamos ahora a buscar Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 32. Aquí vamos a encontrar la misma idea que encontramos en Génesis 15. Noten lo que dice. Mateo 23, 32. Vosotros, ese vosotros se refiere a los escribas y fariseos, a los dirigentes corruptos de la época de Jesús. Y dice, vosotros también llenad, noten esa palabra llenad, la medida de vuestros padres. ¡Qué impresionante! Noten, quiere decir entonces que Génesis 15, 16, Romanos 1, 18 y Mateo 23, 32 hablan de lo mismo. Los tres versículos hablan de lo mismo. Ahora, también tenemos Primera de Tesalonicenses 2. Noten lo que dice. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Noten lo que dice. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y ahora viene, noten, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Noten, ¿se dan cuenta, hermano? Aquí en este versículo 16 encontramos la misma idea que en los tres versículos anteriores. Ahora, noten lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 398, que va a ser como un ingrediente para enriquecer los 4 versículos que acabamos de leer recién. Noten lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 1, 398. Me fue mostrada la condición del mundo. ¡Qué tremendo, hermanos! Y ahora viene que está colmando rápidamente su copa de iniquidad. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. Y esto ella lo dijo hace más de 100 años atrás. Imagínense cómo es tan, pero tan tremenda la cosa. Entonces, aquí tenemos que el motivo por el cual se llena la copa es por los pecados de la raza humana. Ahora, ¿quiénes son los que se han estado candidatando para recibir las 7 copas de la ira de Dios? ¿Quiénes son los mejores candidatos para recibir la copa de la ira divina? ¿Quiénes son los mejores candidatos? Tremenda pregunta. Noten lo que dice. Sermones escogidos, tomo 2,
página 93, va a responder la pregunta. Dice, ¿cómo es posible que no podamos percatarnos de que las copas de la ira se aproximan? Noten que acá se nos hace una pregunta y dice, ¿cómo puede ser que no podamos percatarnos de que se está llenando la copa de la ira divina? Hace la pregunta y dice, y noten por qué no nos estamos percatando, noten, porque la luz de la verdad no permanece en el corazón. Ahí está. Noten, entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual el mundo no se percata de que las copas de la ira de Dios se están colmando? ¿Por qué? Porque la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios, cuando dice luz, se refiere a la palabra de Dios o a la orientación divina, no permanece en el corazón. O sea, se le expulsa a la luz del cielo. Y como fruto de eso, viene ¿qué cosa? Viene la ceguera y la persona no se percata de que la ira de Dios puede derramarse sobre ellos. Ahora, ¿sabían ustedes que Cristo en la cruz sufrió la copa de la ira divina? ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sabían ustedes que Cristo en la cruz sufrió la copa de la ira divina? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mucho gusto. Noten lo que dice Maranata, página 279. Dice, Cristo padeció en la cruz lo que los pecadores padecerán cuando se derrame sobre ellos las copas de la ira. ¡Qué impresionante, mis amados! Esta declaración es impactante. Noten lo que dice, que Cristo en la cruz padeció, sufrió lo mismo que van a sufrir aquellos sobre quienes se ha derramado la copa de la ira divina. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá! Anoten esta declaración porque es demasiado espectacular. Noten, Maranata 279. Maranata 279 dice que lo mismo que sufrió Cristo en la cruz, que fue la ira divina, ¿por qué? Porque toda la ira del Padre se descargó sobre su Hijo. Noten. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué toda la ira de la justicia divina cayó sobre Cristo? ¿Saben por qué? Para que ahora todas las bendiciones del cielo caigan sobre mí. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué Cristo más maravilloso que tenemos! ¡Qué cosa más extraordinaria! Por eso es que vale la pena serle fiel. Vale la pena ser leal, porque Cristo cuando murió, Él prácticamente con su muerte nos estaba librando de esto. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a que Cristo padeció, ya no tenemos que padecer nosotros.
Claro, siempre y cuando nos mantengamos fieles y en el carril correcto. Tremendo detalle, ¿eh? Ahora, ¿qué van a comprender los impíos cuando sufran las copas de la ira de Dios? O sea, las 7 postreras plagas. ¿Qué van a comprender ellos? Noten, Maranata 2:7-9. Dice así. Entonces, hablando de los impíos, dice, entonces comprenderán la pecaminosidad del pecado en toda su amplitud. ¡Qué espectáculo, hermano, lo que tenemos acá! Entonces, ¿qué van a captar o comprender los impíos cuando sufran las 7 postreras plagas? Esto, lo terrible que es el pecado. Aquí está. En síntesis, esto es lo que van a entender. Lo terrible que es el pecado. Claro, ya va a ser tarde para que pueda haber un retorno hacia la obediencia y hacia Dios. Ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque las plagas se derraman después que termine o que se cierre la gracia. Entonces, no va a servir para nada que entiendan o comprendan lo terrible que es el pecado, porque ya no va a haber gracia para volver a los brazos del Padre, pedir perdón y reconciliarse con Dios. Ya no se va a poder porque ya la gracia va a estar cerrada definitivamente y para siempre. Entonces, pero lo que más a mí me impresiona es que el pecador, el impío, tiene que recibir esto para que comprenda esto. Noten, tiene que recibir esto para que comprenda esto. Es realmente impresionante. Ahora, ¿a qué versículos nos lleva esto? Vamos a buscar. ¿A qué versículo nos lleva esto? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Noten, hermano, tremendo este pasaje. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis, esa palabra someter es clave? Tiene mucho peso esa palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Noten, hermanos, qué tremendo. Acá dice que el impío, el, el, el rebelde, se somete al pecado y se convierte en un esclavo. Entonces, cuando tenga que sufrir las 7 copas de la ira, ahí recién se va a dar cuenta lo terrible que fue su amo. ¿Por qué? Porque acá el versículo 16 dice que él era esclavo de Satanás. Él era esclavo o siervo de Satanás. Entonces, ahí recién va a comprender en toda su plenitud, en toda su amplitud, recién ahí va a comprender cuán terrible es servirle a Satanás.
Cuán terrible es ser un esclavo del diablo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, saltemos del 16, saltemos al 23. Porque en el 23 está el, el premio que Satanás le da a sus esclavos por servirle. Ahí está. Noten lo que dice el 23. Siempre en Romanos 6. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. La paga del pecado es muerte. O sea que ellos van a comprender mientras están sufriendo las plagas, van a comprender lo terrible que es el pecado y lo terrible que es Satanás cuando te paga con la muerte. Qué tremendo, hermano. Si pudiéramos dimensionar lo que estamos diciendo, qué cosa más impresionante que es. Ahora, otro detalle importantísimo. ¿Qué relación tiene Apocalipsis 16:1 con Salmo 103:20? Vamos a buscar. Vamos a buscar esto porque es importantísimo. Salmo 103:20. Salmo 103:20. Noten, lo vamos a encadenar. Apocalipsis 16:1 lo vamos a encadenar con Salmo 103:20. Noten lo que dice. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. ¿Qué le dice acá? ¿Qué le dice acá el salmista a los ángeles del cielo? El salmista le está pidiendo a los ángeles que glorifiquen y exalten el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Seguimos leyendo el versículo 20. Poderosos en fortaleza, y ahora viene muchísimo ojo con el detalle que viene a continuación, que ejecutáis su palabra. Oh, mis amados, qué hermosura. Noten lo que dice. Noten, poderosos en fortaleza. ¿Y cómo termina el versículo 20? Que ejecutáis su palabra. Noten, hermano, qué cosa más espectacular. Y noten cómo termina el versículo 20. Obedeciendo a la voz de su precepto. Alabado sea el nombre del Señor. Acá dice que los ángeles obedecen al Señor cuando el Señor le da una orden. Ejecutan la palabra de Dios porque son obedientes. Eso es lo que dice Salmo 103:20 y está en una perfecta armonía con Apocalipsis 16:1, porque en Apocalipsis 16:1 dice id y derramad. Ese id y derramad es la orden que Cristo le da a sus ángeles. Y ellos lo ejecutan, dice el Salmo 103, verso 20. Ahora, vamos a agregarle un ingrediente precioso a esto que estamos disfrutando, a estos dos versículos que estamos saboreando. Le vamos a agregar testimonio para los ministros
página 432. Y esto es espectacular, hermano. Esto la mayoría desconoce, la mayoría ignora, la mayoría no tiene ni siquiera la más pálida idea de esto que vamos a ver ahora. Noten lo que dice Testimonio para los Ministros, página 432, noten, comentando Apocalipsis 16:1 y en armonía con Salmo 103:20. Noten lo que dice. Esto a mí me emociona, hermano. Es demasiado espectacular. Dice, estos seres celestiales, o sea, los ángeles, al ejecutar los mandatos de Dios, no hacen ninguna pregunta. Ojo con eso. O sea, los ángeles del cielo nunca van a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Los ángeles nunca van a cuestionar lo que Dios dice. Si Dios habla, ellos obedecen. Si Dios da una orden, ellos obedecen. Si Dios dice ir y derramar, ellos hacen eso. ¿Por qué? Porque acá dice que no hacen ninguna pregunta. O sea, en otras palabras, no se ponen a discutir con Dios. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que aprender si queremos estar con los ángeles en el cielo. Nosotros no tenemos por qué ponernos a discutir con Dios. Si Dios dice blanco, es blanco. Si Dios dice verde, es verde. Si Dios dice azul, es azul. Y que nunca se te ocurra hacer lo que un hermano una vez hizo conmigo, que se burló de mí. En realidad no se burló de mí, se burló de Dios. Pero un hermano, burlándose de mí, en una ocasión dijo, el hermano Tapiolas nunca se va a poder ir a predicar en Escocia, porque en Escocia hasta los hombres usan polleras. Imagínense, hermanos, echando por tierra la reforma en la indumentaria, echando por tierra una luz del cielo. Claro, eso lo dijo en burla. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que yo siempre voy a defender y a muerte la reforma en la indumentaria, principalmente en una dama, en una mujer adventista del séptimo día que quiera ser leal al Dios del cielo. Ahora, sigue diciendo. Al ejecutar los mandatos de Dios, no hacen ninguna pregunta, sino que hacen lo que se les ordena. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora porque es espectacular. Y cuando su obra ha terminado, o sea, cuando derraman toda la ira de Dios sobre los impíos, noten lo que hacen los ángeles. Vuelven y colocan sus copas vacías a los pies del Señor. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. O sea que cuando los ángeles vacían la copa de la ira de Dios sobre los
enemigos del Señor, luego cuando terminan de vaciar la copa, ellos vuelven al cielo y colocan sus copas, pero vacías, a los pies de su comandante en jefe, Cristo Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados! Es realmente maravilloso. Ahora, ¿quién y cuándo? Noten, acá tenemos dos preguntas al mismo tiempo. ¿Quién y cuándo se va a colmar la medida de iniquidad? O sea, en otras palabras, ¿quién y cuándo? El quién es Estados Unidos. Estados Unidos es el que va a colmar la ira, la copa de la ira divina. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos va a ser el primer país del planeta Tierra que va a imponer por ley la marca de la bestia. Y cuando Estados Unidos, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que le va a ayudar a la primera bestia, que es el papado o el Vaticano, es en ese momento cuando la copa se llena. Y ahí comienza la extraña obra de Dios de la cual habla Isaías capítulo 28. Porque la extraña obra de Dios es destruir. Pero eso es algo extraño en un Dios de amor, en un Dios que no solamente tiene amor, sino que es amor. Entonces, ahí es cuando se llena la copa de la ira divina. Y les voy a poner acá solo la referencia. Solo la referencia le voy a poner. Maranata, página 205. Entonces, aquí tenemos Maranata, página 205, dice que Estados Unidos, cuando imponga por decreto ley el domingo como día de reposo y de adoración en lugar del sábado, ahí es que se va a llenar la copa de la ira divina. O sea, ¿quién? Estados Unidos. ¿Y cuándo? En la ley dominical. Eso lo dice aquí la página 205. Ustedes lo pueden leer por su propia cuenta, esta declaración. Aquí está clarito. Entonces, otra pregunta interesantísima, hermano. ¿Sabían ustedes que Jesús baja del cielo sin su gloria, y va a caminar por la tierra durante las 7 postreras plagas? ¿Sabían eso? ¡Qué impresionante, hermano! Lo que se viene ahora, lo que se viene ahora es espectacular. Noten, sucede lo siguiente. Después que se cumpla el decreto que aparece en Apocalipsis 22:11, porque Apocalipsis 22:11 es el decreto que Cristo da y se cierra la gracia para todo el mundo. Dice, cuando él dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto siga siendo injusto y el que es justo siga siendo justo,
cuando se da ese decreto de Apocalipsis 22:11, empiezan a caer las plagas, porque las plagas no pueden caer mientras haya gracia. No puede caer las plagas mientras la puerta de la misericordia esté abierta. No puede, eso es imposible. Entonces, las plagas empiezan a caer después que se cumpla Apocalipsis 22:11. Entonces, cuando empiezan a caer las plagas, Cristo baja, pero solo. Cristo baja solo y va a caminar por la tierra. ¡Qué impresionante, hermano! Esto es tremendo. Ahora, ¿dónde dice eso? Porque alguno puede decir, pero yo nunca en mi vida escuché eso. Permíteme demostrarte lo que te estoy diciendo. Porque tú sabes perfectamente que yo no canto sin partitura. Noten, hermano, lo que dice acá. Esto es espectacular y mucho más glorioso de lo que nos imaginamos. Noten, evento de los últimos días, página 199. ¡Qué espectáculo! Tremendo, hermano. Noten lo que dice. Evento de los últimos días, 199. Dice así. Vi que el Señor durante el juicio, o sea, en otras palabras, hermano, se llama las 7 copas de la ira de Dios. Se llama también las 7 postreras plagas y se llama también los juicios divinos. O sea que tiene 3 nombres diferentes. Y acá cuando dice, vi que el Señor durante el juicio, ese juicio es las 7 copas de la ira de Dios. No tiene nada que ver con el juicio investigador ni tampoco con el juicio ejecutivo. Está hablando de los juicios de Dios que son las plagas. Pero noten cómo dice. Noten. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra. Las plagas comenzaron a caer. ¡Qué impresionante, hermano! ¡Qué tremendo! Y aquí, con esto, estamos derrumbando un argumento falso que muchos predicadores nos han querido vender como verdadero, pero es falso. No sé si ustedes ya escucharon, pero hay algunos predicadores que dicen, cuando Cristo viene, Él no toca la tierra porque se puede contaminar. Hermano, eso es falso. Eso es falso. Eso es mentira. No le crean a estos mentirosos que están diciendo un disparate como eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver el hecho de que Cristo toque con sus pies la tierra si resulta que no por tocar la tierra con sus pies se va a contaminar? Eso es una cosa absurda. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Es completamente ridículo. Pero acá lo dice, hermano. No me pueden decir que estoy inventando. Noten, evento de los últimos días, página 199. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra.
quiere decir entonces que Él viene, pero sin su gloria. Él viene a esta tierra sin su gloria. Él viene a esta tierra a caminar durante las plagas, pero sin su gloria. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él viene a esta tierra sin su gloria? ¿Saben por qué? Porque se tiene que volver a repetir lo del horno de fuego de Daniel 3. En Daniel capítulo 3, cuando le tiraron a los tres hebreos, a los tres amigos de Daniel, Cristo bajó también del cielo y les protegió a los tres jóvenes en el horno para que no mueran. Lo mismo va a suceder en la segunda venida de Cristo. Él baja del cielo y viene a proteger a sus hijos. Oh, mis amados, qué cosa más maravillosa es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿quiénes son los adventistas que van a recibir las plagas apocalípticas? Qué tremendo, hermano. Esta pregunta es demasiado, pero demasiado fuerte. Esto que viene ahora, hermano, no tiene anestesia. Lamento decirlos, pero acá no hay una gota de anestesia. Aquí el que no esté dispuesto a ser fiel, mejor nomás que se vaya al mundo y se pierda bien en el mundo. Pero no vale la pena que estés con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. Porque, hermano, esta declaración que vamos a leer ahora es demasiado fuerte. Carta 35 de 1898 dice: aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar y recibir la verdad, noten que no está hablando de los mormones ni de los testigos de Jehová, no está hablando de ellos, ni siquiera de los bautistas. Noten, aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista y sin embargo, ahora viene el bombazo, no poseen más vitalidad ni consagración que las iglesias nominales, ahí tenemos que parar un poco. ¿Qué dice? O sea, aquellos que se han unido a la iglesia adventista, pero no poseen vitalidad. Vitalidad. Ojo con esto, hermano. Ni tampoco consagración. Noten. Noten, hermano, quiénes son los adventistas que van a recibir las plagas. Noten, los que no tengan estas dos características o estos dos detalles que aparecen acá. Aquellos que no tienen vitalidad, aquellos que no tienen vida espiritualmente hablando, aquellos que no se quieren consagrar al Señor para servirle en su obra. Aquellos que no tengan estas dos características, sí o sí van a recibir las plagas apocalípticas. Y noten cómo termina diciendo el pasaje. Sin embargo, no poseen más vitalidad ni consagración que las iglesias nominales. ¿Quiénes son las iglesias nominales? O sea, no tienen más vitalidad
ni consagración que los pentecostales, los bautistas, los anglicanos y los mormones no tienen más vitalidad ni consagración que ellos. Recibirán las plagas, así como las iglesias nominales que se oponen a la ley de Dios. O sea que tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que solamente aquellos que patean en contra de la ley de Dios, solamente aquellos que rechazan la ley de Dios van a recibir las plagas. No, mi estimado. Todos aquellos adventistas del séptimo día que no tengan hoy vitalidad ni tampoco consagración, ninguno de los dos van a recibir ¿qué cosa? Van a recibir las plagas apocalípticas. Qué tremendo, hermano. Lo que estamos diciendo es demasiado fuerte. Ahora, ¿cuál es el último llamado que Dios hace para no recibir las plagas apocalípticas? ¿Cuál es el último llamado? En Apocalipsis 18 encontramos el último llamado que Dios le hace a todas las personas que están en las diferentes iglesias. Apocalipsis 18, versículo 4. Noten. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Qué tremendo, hermano. Viene a ser el cuarto ángel. Apocalipsis 18 es el cuarto ángel y el mensaje que predica el cuarto ángel es: salir de ella, pueblo mío, salir de ella, pueblo mío. Y noten por qué. Sigue diciendo: para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Noten, qué tremendo, hermano. Aquí encontramos una verdad gigantesca. O sea que el último llamado que Dios le hace a su pueblo es: salir de ella, pueblo mío, y da dos razones. Para que no sean partícipes de su pecado. Eso tiene que ver con el pecado corporativo, que muy pronto vamos a estudiar ese tema. Y la segunda razón que da es para que no sufran las plagas postreras. Qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, qué tremendo tema, hermanos, es este. Ahora, para terminar, vamos a aclarar algo. Y de paso, vamos a destruir una mentira. Hay muchos por ahí, adventistas del séptimo día, que están diciendo que las plagas van a durar un año. Eso es una mentira. Y se agarran, ¿saben de dónde se agarran? De Apocalipsis 18, 8. De Apocalipsis 18, 8 se aferran para decir de que las plagas van a durar un año. No puede ser. Es imposible. Noten lo que dice. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, etcétera. Entonces, de este versículo se agarran para decir que las plagas van a durar un año, pero eso es imposible. Y noten lo que dice. Ellos agarran
no solamente Apocalipsis 18:8, sino también como para reforzar su mentira, ellos se agarran de Ezequiel. Vamos a buscar ese pasaje. Ezequiel, perdón, Isaías 34. Ellos se agarran de Isaías 34, Isaías 34:9. Noten, o sea, ellos unen Apocalipsis 18:8, ellos unen con Isaías 34:9, porque en Isaías 34:9 dice, porque es día de venganza de Jehová. Y noten ahora el detalle, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y dicen, ahí está clarito. Acá dice que en un día serán sus plagas y un día equivale a un año. Y acá dice un año de retribución. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que Isaías 34 se refiere a la tercera venida de Cristo y no a la segunda. Isaías 34 no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Está hablando de la tercera venida de Cristo, o sea, el juicio de los impíos, el juicio ejecutivo. Incluso la señora White en el conflicto de los siglos 652, ella aplica Isaías 34:8, ella lo aplica a la tercera venida de Cristo. Y no solamente eso, no es la única razón. La otra razón por la cual es imposible que las plagas duren un año es porque cuando cae la séptima plaga, en la séptima plaga resucitan la resurrección especial. Y la señora Juárez dice que en la séptima plaga Cristo está ya a punto de subirse en la nubecita blanca que le va a transportar hasta la tierra. Y esa venida de Cristo a la tierra dura 7 días. Quiere decir que es imposible que las plagas duren un año. Oh, mis amados, hasta aquí llegamos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos sentimos felices porque pudimos complacer el pedido del hermano Arias, porque él nos pidió que prediquemos sobre este tema. Si tú deseas algún tema en especial, con mucho gusto vamos a servirte. Que el Dios del cielo te bendiga, y si deseas apoyarnos con tus diezmos y tus ofrendas, te vamos a agradecer muchísimo porque lo necesitamos. Que los ángeles del cielo te guarden y te protejan de todo peligro. Nos vemos entonces en el siguiente programa cuando volvamos a encontrarnos para seguir saboreando el pan del cielo.